Buenas tardes, mi nombre es Raúl Durán, soy profesor de filosofía y deseo plantear un apoyo teórico al proyecto de Congreso Ciudadano. Para ello voy a hacer referencias generales de cómo yo estoy percibiendo en este instante lo que es la educación en Chile. Debo decir, en primer lugar, que para nosotros, los profesores mayores, nos resulta difícil comprender cómo la educación ha transitado al punto en que hoy día se encuentra convertida en una empresa. Y el Ministerio de Educación, lejos de ser un promotor de valores trascendentales, a través de la educación, es un ministerio de la empresa. Todo el mundo entiende lo que yo digo por lo que se ha discutido y aquello que los jóvenes han estado señalando desde hace un tiempo. Es importante tener en cuenta que hay una crisis de transitoriedad hasta el momento. Esta crisis se plantea en tanto que la intencionalidad de un pueblo y la intencionalidad de los habitantes de ese pueblo es proyectarse en un sentido de comunidad, en un sentido de coherencia y de proyecto común. Esto ha cambiado en los últimos años y hoy día tenemos un aspecto bastante contradictorio con aquel. Vale decir, la experiencia de los valores, que es la experiencia fundamental de la educación, debe orientar a construir una sociedad integrada. Sin embargo, tenemos claro que hemos pasado durante muchos años en la construcción de un estudiante y por tanto de una cultura estudiantil desde el ámbito de lo personal y colectivo hacia lo individual exitista. Nuestros jóvenes bien claro lo tienen que para ellos los indicadores máximos de su bienestar, de sus logros y de su prevalencia pública es alcanzar el éxito a cualquier precio. Este alcanzar el éxito va desde la experiencia escolar propiamente tal, en donde lo importante es tener buenas notas, no es importante cómo se obtienen, ni acaso ellos alcanzan un conocimiento equivalente a ella, sino que la experiencia del éxito. Vale decir, la cuantificación de la cultura que van adquiriendo en los procesos educativos distintos a lo largo de todos los años de su estudio, pero que se condensan finalmente en un joven apto para. Este joven que es apto para, en realidad es un joven apto para una experiencia individualista de la vida. Y en esta experiencia individualista tenemos que se ha traducido en un yoísmo, decía antes, un exitismo, es el joven productor. Vale decir, la educación ha ido generando, y hoy en día está claro, un producto educacional. Es más, en muchos colegios, y no hace mucho tiempo atrás, se hablaba y se tendió a hacer extensiva la descripción del alumno como cliente. Naturalmente, que desde este punto de vista, todo lo que pueda significar el aporte de un joven hacia la sociedad es un aporte resultante de aquello que aprendió. ¿Y qué aprendió este joven? Aprendió a cosificar todas las cosas y a cosificarse a sí mismo. El joven vive la felicidad, pero esta felicidad es una felicidad transitoria. Es una felicidad que se nace y cumple con cada objetivo que él se plantea, que por supuesto está en el ámbito de lo, mejor dicho, raya en lo farandulero. Es decir, debemos, en una postulación hacia una nueva educación, transitar desde este individualismo egoísta hacia un desarrollo colectivista. Lo ideal es que en la educación nosotros podamos lograr que se vaya avanzando en una descripción
curricular y en una descripción metodológica orientada a la comunidad para que ella pueda, desde su propia realidad, ir determinando, participando, mejor dicho, de la elaboración de los programas y planes para ese futuro ámbito educacional. De tal manera que este joven que egrese sea un joven que vaya desde un desarrollo propiamente orientado por el bien individual adquirido desde el conocimiento de los valores que en él habitan y que le van a permitir desarrollarse con una proyección en la vida, hacia un desarrollo comunitario. Hoy día ustedes tienen claro como yo de que el joven no tiene características de estar en vistas de la comunidad, excepto aquellos jóvenes que se han manifestado a través de marchas. Pero la mayoría, la generalidad de los jóvenes, en el fondo, está aspirando a pelear por un cupo y a aprovechar estos ofertones de programas de bonos y de otras, digamos, alternativas que aparentemente solucionarían un problema que en realidad es un problema radical. El joven se endeuda, bien lo saben ustedes, en la magnitud de millones de pesos para tener una profesión, y como no hay una correlación entre lo que la supervisada por el ministerio ni por alguna entidad gubernamental, no hay una relación entre los egresados de las universidades en diversas profesiones y lo que la sociedad demanda, tenemos hoy día una saturación enorme de profesionales que terminan trabajando en cualquier otra actividad. Decía, en síntesis, que es importante transitar desde el bien individual al un desarrollo comunitario. Este bien individual hay que entenderlo como la preparación de un joven desde niño, desde la educación prebásica, prepararlo en elementos que son básicos para el desarrollo humano, tales cuales son el desarrollo humano integral. Para esto es importante considerar la autogestión pedagógica, es decir, el joven debe ser responsable de su proceso educativo, pero responsable en el sentido de que lo que estudia lo aprende, y cuando lo aprende lo aplica, y eso que aplica lo aplica en virtud de todos, no en virtud de sí mismo, teniendo en cuenta que esta mecánica es la mecánica que cada uno de los jóvenes necesita y gracias a la cual se puede entender un sentido mayor en un concepto de país. Decía, por tanto, la autogestión pedagógica tiene como sentido que cada uno se haga absolutamente responsable de su proceso formador, intelectual, cultural y socialmente, para poder constituirse en alguien que a su vez se transforme en un elemento que apoye y que estimule a otros a realizar una gestión semejante, encontrándose este y los otros todos en un mismo centro de acción, la acción que va en el beneficio de todos. Es necesario para esto que tengamos finalmente como horizonte que desde la educación elitista, exitista, de producción de resultados, de productos materializados en el aquí y en el ahora, tengamos la intencionalidad, mejor dicho, tengamos la experiencia directa, viva y permanente de lo que significa el humanismo integral. Cada uno de nosotros no es un ente de producción. La educación no es una fábrica de productos. La educación es el instrumento que cada país tiene para preparar las futuras generaciones que irán en un desarrollo colectivo, en una conquista de un proceso que los eleve cada vez más a constatar que los valores fundamentales del ser humano están por debajo, dentro y por sobre cada acción humana.
esta acción humana orientada por principios y valores debe ser en este momento presentada, creo yo, como, entre otros aportes, entre otras estimulaciones, debe ser presentada como un objetivo a largo plazo. La transformación en la educación no depende exclusivamente de reglamentos, directrices, más aún cuando no tenemos la certeza de que las autoridades que dirigen y determinan esto sean aquellos que están junto a cada uno de ustedes, los jóvenes. Los jóvenes están con los profesores. Existen muchos profesores de calidad, muchos profesores que están en el contacto directo con el joven, que conocen la realidad de él y que conocen a su vez en la sensibilidad que los une, conocen lo que es importante para ese joven. Es importante también que no dejemos de lado un sentido, se llama hoy día sentido de país. El sentido de país significa la transformación permanente de un pueblo que conscientemente en lo colectivo y en lo individual está tras un objetivo siempre superior. En el caso del humanismo integral, que es lo que yo les menciono en este momento, conlleva un conjunto de valores que hoy en día están, diríamos, desde mal interpretados hasta aberrantemente pisoteados. Es importante que cada persona que vea, cada persona que escuche respecto a lo que es la educación, se plantee desde su punto de vista y conjuguemos en algún momento algún planteamiento que a la postre termine en trascender en proyectos nuevos. El joven no es la cosa productiva. Los elementos que orientan al joven y a la educación no pueden ser la cosificación para un producto empresarial. Tiene que ser la apertura del corazón desde los valores hacia el otro, que es tanto como yo aquel que necesita una autorrealización superior de momento en momento. Ahora, yo solamente me cabe en este momento decirles a ustedes que invitarlos más bien a que puedan votar por Felipe Durán Martínez, que me parece un candidato que es digno, honesto, consecuente con sus principios y valores. Aquel que con un proyecto de participación ciudadana real, para ustedes y para todos a quienes lo apoyen, tengan voz y proyección en el Parlamento. Por lo tanto, les invito a votar por él y a pensar en este candidato cuando ustedes se encuentren al interior de la urna, solos, frente a sí mismos, pensando en que quieren dar el mejor voto al mejor candidato. Desde mi punto de vista, reitero, me parece que Felipe es un mejor candidato. Gracias.